Mira, yo quiero hacer un pequeño preámbulo importante y pon atención porque yo necesito y nuestros amigos en general aquí en el equipo necesitamos que tú tengas bien claro el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hay mucha inconformidad, hay mucho desaseo inclusive en el tema, hay de veras gran controversia en el tema de los libros de texto. Y para abordar el tema, como lo habíamos dicho anteriormente, vamos a presentarles a unos amigos que ya vienen también pues muy inquietos con este tema, no solamente porque uno de ellos se mueve tremendamente en el tema educativo, y otro de ellos pues es un empresario reconocido en Sinaloa y en Culiacán, y también padre de familia, inquieto, y bueno, que tiene conocimientos inclusive de derecho y derecho corporativo. Pero yo quiero presentárselos para que ustedes sepan de quiénes se trata. Empiezo por presentarles con todo gusto a Carlos Parra. Él es licenciado en Educación Media, egresado de la Escuela Normal de Sinaloa, 12 años como docente en la modalidad telesecundaria en comunidades rurales de los municipios de Badiraguato, Sinaloa y Mocorito, asesor técnico pedagógico en pensamiento matemático en la zona 13 Mocorito 2015-2018, evaluador certificado INE 2015 al 2017, de diseñador reactivos Ceneval para exámenes de ingreso a docentes de la asignatura de Ciencias 2017 a la fecha, coordinador académico de educación básica en el estado de Sinaloa 2018 al 2021, doctor en educación por el Instituto Mexicano de Actualización Posgrado SC. Actualmente se desempeña como asesor técnico pedagógico del pensamiento matemático en la zona 013 de las telesecundarias. Y el aplauso fuerte. Gracias, bienvenido, Sandra. Maestro, doctor, gracias a ti por estar presente. Y bueno, les presento enseguida a Fernando Inukai Shashida, ingeniero en sistemas computacionales egresado del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, diplomado en calidad de administración de empresas del servicio también del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, posgrado en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana, posgrado en materia fiscal por la Universidad Panamericana, es socio de Agua Modelo de Culiacán SADCB, socio y miembro del Consejo Directivo Comercial CAISA SADCB, presidente de Culiacán Emprende 2017 a la fecha, presidente de Red Focin AC 2017 a la fecha, y fue presidente de Canaco Culiacán 2005-2008, consejero Infonavit, consejero regional IMSS, miembro Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, miembro del Patronato de la Universidad Católica, consejero ciudadano propietario JAPAC y también es miembro del Frente Cívico Nacional. Y el aplauso fuerte. ¡Wow! Fernando, bienvenido. Qué gusto, de veras. Gracias por la invitación y pues un saludo a tu auditorio. Sí, y gracias a los dos, porque miren, ya tenemos muchos comentarios, la gente está expectante y voy a empezar por hacer unos breves para abordar el tema. Tenemos a Francisco Reyes Cruz, un saludo muy afectuoso para nuestra maestra querida Sandra Martos y por su invitado especial el maestro Carlos Parra, quien conocemos desde hace bastante tiempo, y un abrazo, ¿ok? Muy bien. Alba Quintero Carrillo, hola, buenas tardes y bendiciones. Gracias, Alba. Victoria Uribe, buenas tardes, saludos a licenciada Sandra Martos, saludos, claro que sí. Nino Gallegos, ya nos está escuchando, gracias, amigo. Rosaura García, le falta volumen, nos dicen por ahí. Y Candelario Zamora Ontiveros, saludos, nos dice. Y bueno, también Francisco Reyes, se escucha un poquito bajo, que le subamos al volumen. Ok, perfecto, dicen que ya nos están diciendo allá en el estudio que ya lo están haciendo. Bueno, vamos a abordar el tema. Yo leía, amigos, hace ratito lo que significaba y quién es precisamente. Ok, estoy ya, ahí me escucho mejor. Ok, gracias. ¿Quién es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos? Y hablamos un poquito de este organismo público y qué es lo que hace, que tiene un emblema y a qué se dedica y por qué hicimos un poquito de énfasis en ello, porque era importante que la gente supiera que tenemos, ¿verdad?, pues un organismo que se encarga de precisamente de elaboración y publicación de los libros de texto gratuitos en el país y la gente lo tiene que saber. Pero más allá de eso, bueno, que ha sido emblemático porque
que, pues, ¿cuántos años tiene, maestro Carlos? Muchísimos años, seguramente tienes conocimiento de esto. ¿Desde qué tiempo? Desde principios, por allá del siglo XX, empezábamos con el trabajo que hacía, bueno, un poquito después, porque en ese tiempo es el nacimiento de Jaime Torres Bodet, por allá, y más adelantito viene el inicio de la educación pública, directamente con el patrono, le dirían por ahí. Ok, pero abordando el tema, hay mucha inquietud de los padres de familia, de los maestros en general, ¿sí? Y hay quienes opinan, Carlos, y empiezo contigo, hay quienes opinan y dicen que antes de haberse adentrado, porque voy a hacer un poquito de contexto también, a un plan de estudios como el que se tuvo que empezar a trabajar a partir de este ciclo que acaba de terminar, y creo que unos previos anteriores, debió haberse empezado por el estudio de todo ese rezago educativo que teníamos en el país. ¿Qué opinas? Bueno, buenas tardes. Primero que nada... ¿Te puedes acercar un poquito claro más sí. al Primero micrófono? que nada, agradecerte el espacio, ¿no? Hablar de libros de texto y de su configuración es una tarea muy importante. A nosotros nos tocó diseñar un libro de texto hace 3 años durante pandemia, Ajá. que fue Geografía para tercer grado de primaria. ¿sí? Ajá. Un libro con pasta gruesa que iba a quedarse en las escuelas. Y tuvimos nosotros, en este caso, una disyuntiva muy grande porque no encontrábamos recursos fotográficos para el texto, para los libros. Wow. Entonces, colaboramos muy de cerca con un equipo de fotógrafos, digamos, amateurs, Sí. en todo el estado de Sinaloa, Sí, que sí. es del grupo Sinaloa Facebook, Ajá. por el cual mando saludos muy, muy, muy grandes a ellos, Claro, porque claro. colaboraron para sacar un libro de texto. Bien. O sea, sacar un libro de texto no implica realmente un trabajo muy, muy colegiado Muy de bien. docentes y tanto de la estructura del libro de texto, los diseños del libro de texto, Ajá. y no sale de la noche a la mañana. O sea, Guau, es un guau. tema que casi dura un año, un ciclo. Y tiene un para proceso, claro ¿no? que sí, y Ajá. en su edición, y hay una constante comunicación de personal de Conalitec con las Ajá. entidades federativas Ajá. cuando los docentes participan. Los libros de texto actual, sí hubo compañeros de diferentes modalidades que participaron y fueron convocados para su diseño. Ok, ¿sí? ok. Ahora, la pregunta que tú haces Ajá. es fundamental. Ajá. El detalle es que venimos de pandemia y solamente este ciclo escolar se finalizó completamente. Ajá. Recordemos que el anterior fueron algunos meses en casa y unos meses para el cierre de ciclo escolar. Claro. Hay un rezago muy grande en el área de la lectura y el pensamiento matemático. Claro. Ese es el boom ahorita. Sí, o sea, sí, el sí, boom sí. es cierto, la metodología que plantea la nueva escuela mexicana, trabajar por proyectos, desdibujar las áreas disciplinarias y regresar al campo formativo, a los campos formativos, para mí fue un tema de reto. Cuando arranca el ciclo escolar, ya empieza como a verse un poquito más esbozado el tema de la nueva escuela mexicana. Ajá. Dije yo, esto es retro. ¿Por qué es Ajá. retro? Sí, Si sí, nos sí. vamos atrás, por ejemplo, yo estudié la secundaria con el plan 93. Sí, claro, claro. Pasamos de los campos formativos de ciencias naturales, ciencias sociales, español, se desglosan todas las disciplinas, Sí. ya vienen, ya como alumnos de secundaria cargamos 9, 10 libros Ajá. de las diferentes asignaturas. Ajá. Ahora vamos a regresar. O Sí. sea, ya desdibujamos las disciplinas y van a estar todos aglutinados en esos 4 campos formativos. Ajá. El detalle es Ajá. el rezago educativo y los elementos que tendrán que tomarse en cuenta para poder lograr, digamos, aterrizar y elevar ese avión que se llama Nueva Escuela Mexicana. Y vamos a ver y analizar Claro. también durante este ciclo escolar el contenido de los libros. Ajá. Por eso ahorita la efervescencia de 2 días acá se están encontrando detalles Sí, sí, ortográficos, claro que va a haber, o sea, casi la mayoría de los libros. Ajá. Aquí también el detalle sería por qué tan al vapor sacarlos, ¿no? Ok. Y Mm. con esa pregunta, Carlos, me voy con Fernando, ¿sí? Sí, Porque también tiene esa inquietud. Él, como empresario, como padre de familia, como ciudadano, como inclusive experto en algunos temas de derecho, él está preocupado. Y entonces, Fernando, tú hablando específicamente, ¿por qué decías
decías tú hace unos minutos fuera del aire, pareciera un chiste esto, ¿por qué tan al vapor? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué opinas? Mira, no es ningún secreto que México está pues abajo de media tabla en cuanto a las pruebas PISA, que dicho sea de paso, en el 2021 pues México se sale de las pruebas PISA. Ajá. Desconozco por qué. Ajá. Pero finalmente es un referente cómo estamos ante el mundo en cuanto a aptitudes en lectura, en matemáticas y en ciencias. Sí, claro, claro. La lectura, pues, es fundamental el que haya una lectura rápida de comprensión, porque es la manera en que el ser humano aprende, ¿no? Por supuesto, sí, Entonces, sí, si no hay una buena lectura, comprensión, pues no aprenden, ¿no? Claro, claro. Las matemáticas dicen, ¿no? ¿Y para qué nos sirven las matemáticas? Porque mucha gente dice, no, pues si yo no me voy a dedicar, yo no voy a ser... No soy físico matemático sí, o yo no voy a experto, ser ¿no? científico, pero sin embargo, pues, las matemáticas, pues, los expertos o los científicos dicen que es una herramienta que sirve para que desarrolles las habilidades para solucionar problemas. Por supuesto. Cuando se te presentan los problemas en la vida, pues tienes que tener un razonamiento lógico, articulado, organizado, y las ciencias de las matemáticas te dan esas habilidades. Por supuesto. Y pues lo otro, pues finalmente yo creo que las habilidades y destrezas que un ser humano requiere es aprender a aprender. Claro, claro. Porque esto cada vez es más cambiante, cada vez es más dinámico. Nosotros tenemos que ser capaces de poder aprender con mayor velocidad cada vez. Claro que sí. Entonces, con este cambio, pues dicen, es que esa educación transversal, pues yo no quiero descalificar porque no me considero un experto en educación. Lo que sí veo es de que yo no veo que se desarrolle ninguna habilidad lectora, ninguna habilidad científica, ninguna habilidad matemática con este cambio de contenido. Ajá, ajá. Yo pregunto, pues cuando tú haces unos procesos en una empresa, pues buscas de alguna manera buscar las mejores prácticas sí, en la claro, industria, claro. Ajá. Buscas referencias internacionales, quién es el referente en el mundo en esto y vas viendo cuáles son las prácticas que puedes incorporar tú, qué necesitas tropicalizar a tu entorno, qué necesitas mejorar. Claro. Y sobre eso te vas, ¿no? Y buscas pues cosas que funcionen, obviamente, con el toque de innovación que cada quien le pone. Ajá. Que eso pues es lo que esperaríamos en un nuevo plan de estudios, ¿no? Sí, claro. Pero pues en base a cuáles son las mejores prácticas en el tema didáctico, cuáles son en el tema de aprendizaje en cada etapa. Ahorita está muy pues yo creo que muy enfáticos en el tema de la inclusión, mal llamada inclusión, porque yo no veo que se incluya pues gentes con capacidades distintas, gente pues que necesita pues a lo mejor libros braille o a lo mejor okay. audiolibros o no sé, otro tipo de materiales sí. para incluir a toda esa población que tiene necesidades distintas. O sea, se basan únicamente pues en lo sexual, y lo sexual pues la verdad es de que es como, pues no sé, de primero a quinto de primaria el meter los temas que están metiendo, pues es como si metieras cálculo avanzado en primero de primaria, o sea, se me hace un despropósito, ¿no? Sí. O sea, hay tiempos y momentos para todo, y el ser humano necesita ir desarrollándose la mente y el cuerpo para ir llevando ciertas etapas, ¿no? Sí, claro. Entonces, así como las matemáticas, pues, primero empieza a sumar, restar, dividir, multiplicar, luego pues trigonometría, pues igual, a mí se hace como que se brincan todas las etapas y se van pues como el burro en maíz, ¿no? Lleno a otras, Entonces, cuando el ser humano en esas etapas pues debería estar pensando y desarrollando otras habilidades. De acuerdo con los dos, pero si me permiten y me acompañan, nos vamos a la pausa. El tiempo aquí en la radio vuela, y bueno, ustedes son expertos en el habla y bueno, también el tiempo nos acompaña. ¿Les parece si nos vamos un poquito a la pausa? ¿Regresamos? ¿Este es breve? No se vaya, quédese con nosotros, ya regresamos. Yo soy Sandra Martos. Entrevistas, análisis y lo que debes de saber. Contrapeso. Con Sandra Martos. Y bueno, comentaba Fernando y Carlos también, doctor ingeniero, comentaban ambos de esa preocupación
por los padres de familia. Fernando decía que, bueno, hay como una especie de trampolín entre las etapas y las edades, que de repente de unas edades no es compatible lo que se está viendo en los contenidos de estos libros de texto respecto a las edades que los niños tienen. Carlos, tú también como experto en la materia, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Hay esta compatibilidad o no lo hay? ¿Qué nos dices de los contenidos? Háblanos, por favor, de los contenidos de los libros de texto. Mira, primeramente el tema que aquí llega como una disruptiva o que ha prestado mucho la atención social es el tema de la sexualidad. Siempre va a ser un tema difícil, que nos va a tratar y que los padres de familia van a estar opuestos a ese tipo de situaciones. Claro. El tema es, ayer hablaba con una directora de primarias, ¿sabes qué? Me hace ruido en segundo grado el tema de la familia. Ajá. ¿No? El tema de la familia, vienen retratados las diferentes modalidades de familia. Es un libro que para el segundo grado de primaria, ¿qué tan pertinente es tratarlo? Sí. Ahora, si estamos hablando de que los padres de familia de estos niños y de los que están en secundarias son los millennials, ¡wow! Esperemos que tengan esa apertura de aceptar que su hijo tome esos temas a temprana edad. Habrá que ver esa situación. 2, el aspecto que mencionaba hace rato mi compañero aquí en cabina, las matemáticas y el español son las bases fundamentales de todos los conocimientos, de todas las áreas en este caso, y también hablando en lenguaje de la nueva escuela mexicana de los diferentes campos formativos. Claro. A mí me llama mucho la atención el comentario de una amiga, compañera, maestra del norte, que ella en su estado publica. He revisado, dice, los nuevos libros de texto de primaria, específicamente los de primer grado. No contienen elementos didácticos pedagógicos que apoyen la tarea de alfabetizar, la adquisición convencional de la lectura y la escritura. ¿Sí? Entonces hago un alto y hago un stop ahí. Sí. Los libros de texto ya analizados es un compendio y una serie de proyectos. Sí. El libro de primer grado da por sentado que el niño ya llega a la escuela primaria sabiendo leer y escribir. Pero qué bárbaro. Entonces, este punto de vista de una persona muy preparada, de una persona que ha vivido el proceso educativo de 3 planes y programas de estudio, dice, pero ¿qué elementos va a tomar el maestro de primero para poder alfabetizar al niño? Por supuesto. Entonces, yo no puedo arrancar con un libro y con esas magnitudes cuando no tiene las bases necesarias. Claro. Entonces, si nos vamos a los diferentes libros y analizamos el tema, si vienen las matemáticas en los diferentes libros. El detalle es que no vienen los elementos para poder apuntalar las matemáticas. Entonces, el maestro tendrá que hacer una tarea colosal con estos libros de texto. O sea, es tomarlos en su planeación, pero también adecuarlas a su contexto, pero también atender la diversidad, que hablaba él, la inclusión. Sí, Fernando, claro. Ese es otro tema, o sea, imagínate. Desde un plan sintético de contenidos, de conocimientos, vamos a un segundo plano que es específicamente los PDA, los procesos de desarrollo de aprendizaje, y vamos a un tercer plano que es el codiseño. Los compañeros maestros han venido trabajando durante este ciclo escolar, específicamente de enero a la fecha en el diseño de los planes analíticos, pero no tenían el libro de texto. Entonces estaban como trabajando en un supuesto. Sí. Ahora, con los libros de texto, el reto es mayúsculo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que son proyectos, pero que tienen que atender temas primero. O sea, tienen que atender aprendizajes primero soporte para poder alcanzar esos temas. Pues. No, es que va a ser, yo creo, bastante difícil para el docente poder equilibrar estas partes. Pero, Fernando, veamos ahora tu punto de vista respecto a este tema tan controversial también de la ideología de género. Tú hablabas ahorita de algo que te preocupa y te ocupa, desde luego. Pero, ¿qué es lo que tú ves como peligroso en cuanto a esta situación? Mira, yo creo que independientemente... Un derecho humano internacional es de los padres tener pues la guía y la tutela de sus hijos en cuanto a los valores, religión, creencias y que sigan los valores de la familia, por ponerlo de una manera, ¿no? Claro. Tú como padre de familia,
tú mandas a tus hijos a la escuela ¿a qué? Ajá. Tú los mandas a que aprendan todas las habilidades que necesitan para enfrentarse a un mundo. Ahora, sí. el mundo de hoy no es Culiacán, no es Sinaloa, no es México, es el mundo. O sea, tú estás compitiendo, ahora con las tecnologías, pues hay trabajo a distancia, trabajo remoto, la movilidad es mucho mayor. Claro. Tú tienes que estar en competencia con el mundo. Al día, claro. Entonces, si nosotros analizamos las pruebas PISA del 2018, donde de 600 puntos México no llegaba en ninguno de los tres pruebas, ni siquiera 430 puntos. Claro. Entonces, estamos en el lugar de media tabla hacia abajo, más o menos, ¿no? Ajá. Entonces, si tú tomas como referente qué países en los últimos 30 años han venido creciendo a pasos acelerados, ¿sí? Y cuáles han ido ganando competencias, pues resulta que México no ha tenido sus altibajos y todo, pero para no hablar mal, vamos a hablar de lo que sí. O sea, los que han crecido a pasos acelerados, el común denominador es que han mejorado drásticamente su nivel educativo de la población en general. Entonces, la base, claro. Yo creo que la educación, una educación de calidad es el mejor igualador social que puede existir, más que cualquier programa o dádiva que se les pueda dar. Es correcto. Porque Me gusta eso. Si una persona, si una población en general tiene grandes aptitudes, capacidades, inquietudes, aspiraciones, esa población va a crecer, no necesita ayuda de nadie, con sus capacidades y por sus pistolas, como dicen. Entonces, va a crecer y va a competir contra el que se le ponga enfrente. Ajá. Entonces, y eso, si lo hace una persona, pues esa persona crece. Si lo hace una familia, la familia. Si lo hace una comunidad, la comunidad. Si lo hace un país, pues el país sale adelante, ¿no? Claro, Entonces, claro. Si estamos dándole un énfasis a una ideología que yo no sé si deje dinero esto o no, pero yo no sé qué tanto sea, qué tan importante sea en la vida que aprendan a masturbarse en la primaria baja o hacer maquetas de los órganos reproductivos. Se me hace un despropósito, una pérdida de tiempo, una pérdida de energías, cuando ese tiempo deben de, y todo ese esfuerzo deben de enfocarse a desarrollar las habilidades que México está muy retrasado, ¿no? Comparado, si lo comparas pues con los países de mayor crecimiento, pues hay muchos ejemplos a nivel mundial, hay referentes de quiénes son los primeros 5 lugares, cómo están en educación, cómo están económicamente, cuál es la calidad de vida de su gente. Claro. Entonces, y aquí en México estamos con unos libros de texto que los diseñaron en lo oscurito, y hablo de lo oscurito porque está reservada la información por 5 años, no hay información de en base a qué, o sea, cuáles fueron las técnicas, quiénes consultaron, cuál es el proceso que siguieron, pero definitivamente en general a la sociedad no nos ha gustado los contenidos ni las formas. Claro. Y parece ser como si estuviéramos en mundos distintos, y esto se convirtió en un estira y afloje, en un debate político, cuando no es político para nada, no es político, o sea, esto es la formación de la siguiente generación de nuestro país. Entonces, esto no es cuestión de colores, no es cuestión de partidos. De filosofías inclusive. Esto todos debiéramos de estar trabajando en el mismo sentido. ¿Cómo mejoramos la competitividad? ¿Cómo le damos las herramientas a nuestros niños para que puedan competir en el mundo? Claro. O sea, que no nos hagan de menos. Si van a China, van a Japón, van a Singapur, van a Taiwán, Corea, Estados Unidos, España, que los mexicanos tengan las herramientas para sobresalir, no que nos hagan de menos. Claro que sí, me encanta estar saboreando con ustedes esta charla, pero me tienen que acompañar de nuevo a la pausa. Este es breve, ya regresamos. Yo soy Sandra Martos, quédese con nosotros. Entrevistas, análisis y lo que debes de saber. Contrapeso. Con Sandra Martos. Y bueno, yo con mis amigos, el doctor Carlos y también el ingeniero
Fernando platicando sobre este tema, y gracias a toda la gente que está conectada. Una disculpa si no puedo leer ahorita todos los mensajes, pero quiero ir de lleno también con varias preguntas con los amigos y compañeros. También decíamos de los contenidos, nos hablabas Carlos, nos hablaba Fernando, y luego veíamos esta parte tan difícil de la, ideología de género, pero también hay un tema que ha causado polémica, el adoctrinamiento. Carlos, ¿tú cómo ves? ¿Hay efectivamente un adoctrinamiento dentro de estos libros de texto y hacia dónde se visualiza este adoctrinamiento? Mira, habría que ver primero un análisis muy minucioso de los libros de texto. Ajá. Decirte o darte un comentario sería no realmente correcto de mi parte. Sin embargo, te puedo mencionar que los docentes realmente comprometidos con la causa y realmente comprometidos con la formación de sus estudiantes van a hacer lo propio con los libros de texto y van a tener que hacer las adecuaciones también. Entonces, si existiese esa situación, seguramente tendría que hacerse a un lado, ¿sí? O sea, tendrían que omitir ese tipo de contenidos. Oye, Carlos, ¿sí? Perdón que te interrumpa, pero ¿no te parece eso muy difícil, tendría que tener un exceso de carga de trabajo el docente para estar lidiando ahora con toda esta situación? Oye, esto así, esto asá, ponlo aquí de por sí, querido amigo, a ver, ¿qué piensas? Es que el detalle es un doble trabajo, ¿sí? Y yo te voy a explicar por qué es un doble trabajo. Ya están los planes, los contenidos, el plan sintético. Vamos con el plan analítico, sí, desde ya luego. se hizo. Ahora vamos con el codiseño, que es lo que yo te menciono. O sea, el detalle de estos libros es que están elevados al grado del desarrollo de esos niños, de los niños y adolescentes en algunas actividades. Entonces, el docente tiene que hacer un alto para poder sentar las bases para lograr el desarrollo de los proyectos. ¿Qué sugieres? ¿Sí? ¿Que le den vuelta a la página? No, ¿Cómo? no. Tendrían que hacer una... o sea, los contenidos son muy pocos, ¿no? O sea, tienen que ampliar esos contenidos. Tienen que hacerse de audiotextos, audiolibros y bibliotecas, que es un tema también que sí me gustaría tratar. ¿Por qué? Porque cuando entra en vigor una nueva generación de libros de texto, debe estar acompañada con los elementos, digamos, periféricos que va a requerir. ¿De acuerdo? Entonces, el docente va de frente a algo nuevo y, el libro te invita a consultar la biblioteca escolar. Vamos volteando las bibliotecas de nuestras escuelas. ¿Cuándo fue la última vez que recibieron acervos bibliográficos? ¿Y qué tan actualizados están? ¿Sí? Entonces, los elementos que vienen detrás y que forman parte de lograr esos productos en los proyectos son los elementos que el docente va a tener que corretear. Y que en realidad esa es la realidad del docente, son ¿no? temas que van a estar muy muy platicados en próximas semanas, porque llevamos una capacitación intensiva previo a y vamos a ver cuáles son las orientaciones que nos envía la subsecretaría ya 5 para la hora, porque ya se tienen que aterrizar de esos nuevos libros de texto. Por supuesto, cuarto para el ratito, dirían en mi pueblo. Mira, Fernando, hay una página, a lo mejor tú conoces bien esta página, Carlos, que anduvo circulando en las redes del libro de texto, de uno de los libros de texto, es una página de este libro, específicamente que habla de la igualdad social. Y entonces ha causado mucho descontento, mucha controversia por este contenido donde está narrando que estaba cenando y viendo mi Face, dice un niño con mi papá, etcétera, etcétera, y empieza a narrar este niño supuestamente en esta página de Face cómo estaba sucediendo esa situación, que él veía su Face y de repente por ahí dice su papá, que es chofer del transporte, nos explicó que durante su turno el día había habido mucho tráfico, que había estado muy cansado, etcétera, etcétera, y entonces que su papá le explica y le dice que porque el tráfico y que esto se refiere precisamente a una terrible y famosa marcha fifí. Y entonces empiezan a utilizar esos términos y que porque por causa de los chairos. Y válgame, ¿qué pasa ahí? ¿Qué piensas de esto, Fernando? Estas terminologías, ¿de qué estamos hablando según tu óptica aquí? Mira, yo creo que este gobierno ha hecho mucho énfasis en las diferencias del pueblo mexicano y finalmente pues somos una nación
con mucha diversidad cultural, Ajá. étnica, etcétera, ¿no? Ajá. Pero digo, me viene a la mente, por ejemplo, Nelson Mandela, que fue un expresidente de Sudáfrica, que también tenía un presidente un país de Sí. dividido, con un racismo muy marcado. Ujú. Y lo que me llamó la atención, históricamente dicen, pues él gobernó precisamente sin hacer esas diferencias, Ajá, sino sí, con, sí, sí. con las coincidencias. Ujú. Y si nos vamos a, por ejemplo, Barack Obama, cuando llegó, pues yo no vi en ningún momento que hiciera referencia a que él era el primer presidente negro, ¿no? Ajá. Sino al contrario, iba trabajando sobre las coincidencias de la gente. Ok. Aquí en México, pues vamos en sentido contrario, o sea, cuando están haciendo diferencias donde no había diferencias, ¿no? Están buscando Claro. división donde no había división, están desde otra vez nos volvemos al siglo pasado de la guerra de clases, de la guerra de sexos, de la guerra de lo que se te ocurra, Ajá. pero ahorita es división, o sea, hijos contra padres, hombres contra mujeres, jóvenes contra viejos, lo que se te ocurra puede, o sea, empleados contra empleadores, o sea, Wow. entonces Sí. de lo que se trata es cómo construimos juntos, en toda nuestra diversidad, cómo construimos con las coincidencias, con Claro. las fortalezas de cada quien. Claro. Evidentemente no somos iguales nadie, Por entonces supuesto. cada quien Ujú. tiene sus habilidades, sus fortalezas, y sobre esas hay que trabajar para Ajá, poder ajá. engrandecer este país. Claro. Pues, primero, obviamente, pues tener nuestro bienestar, el bienestar de nuestra familia, de nuestra comunidad, y así te vas como las ondas en un estanque, ¿no? Pero de lo que se finalmente, trata es Ajá. se me hace que estos ¿Cuál libros sería la siembra para nuestros Bueno, niños? ¿Qué piensas? yo vuelvo a insistir Ajá. que como que estamos en sentido contrario, o sea, Claro. en vez de trabajar en cómo con nuestras diferencias engrandecer, construir, pues es una división donde nadie gana. Wow. Ok. Esa es mi de acuerdísimo. reflexión. Sí, no, estamos de acuerdo contigo aquí en la mesa, yo creo, ¿no? Nos preocupa y nos ocupamos. ¿Estás de sí, acuerdo? claro que sí. 2 minutos me dicen para irnos. No, hombre, no me digas. Entonces déjeme ver qué dice aquí. Marcos Flores nos saluda. Y Guadalupe José dice, así es como dice el compañero, hace falta ir más allá en los programas de la Secretaría. Nos da chaleco, ya había mencionado esto. Erika Ibarra, saludos al maestro Carlos. Muy bien, telesecundaria presente. Jaime Sánchez, saludos a cada uno de los ponentes. Y bueno, Erika Ibarra, casi no ya se escuchó. Eria Zuleima dice, buenas tardes, saludos al maestro Carlos. Y también están muchos comentarios, hay muchos, Alexandra. Maestro José Francisco, gracias por todos sus comentarios. Y siempre será muy importante contar con la metodología para la enseñanza de electroescritura, la cual los maestros hemos implementado desde siempre. Y buen programa, felicidades a todos, muchas gracias. Y bueno, muy de acuerdo con Fernando Inocay, nos dicen José Carlos Peña, los temas de la nueva sexualidad obedece a intereses de personas con mentes torcidas, dice, cada familia debe ocuparse de esa parte conforme a sus valores. Y bueno, hay muchos comentarios. Ángel Rábago Espinosa nos saluda, y bueno, también Dina Isela Peña, buenas tardes, buen programa. Y bueno, muchos comentarios, maestro Francisco, gracias a todos por sus comentarios, de veras gracias a ustedes por su tiempo. Un mensaje de 30 segundos. Carlos. Yo creo que lo más importante es, como docentes y como sociedad educativa, unir esfuerzos en la revisión muy sustantiva de estos nuevos materiales y sobre todo generar verdaderas comunidades de aprendizaje. El reto va a ser enorme. ¿Por qué? Porque desafortunadamente si estos libros, así como tal, los vamos a tomar, tendremos que trabajar para fortalecerlos. Ajá, y claro. de tomar aquellos aprendizajes que necesitamos integrar para poder alcanzar el propósito, en este caso del programa de desarrollo de aprendizaje, pues los tenemos que retomar. Wow. Entonces, y también que voltee, en este caso, la autoridad educativa
a las escuelas en términos de conectividad, en términos de acervos bibliográficos, en los elementos periféricos. Ya los mencionaba Fernando Inocay. Sí. Los elementos, los audiotextos, los audiolibros. En telesecundarias hubo una generación de libros de texto que venía acompañado de mediatecas, que venían acompañadas de audiotextos, o sea, que no se sacó a vapor. Claro. Entonces fue una de las etapas más significativas que vimos en telesecundarias. Muy bien. Entonces, para realmente que los docentes no se sientan solos. Sí, claro que sí. Se sientan fortalecidos. Sí, muchas gracias, Carlos. Mensaje de 1 segundo. Yo creo que como padres, como sociedad, tenemos que estar más involucrados. No podemos dejar esto, pues, a los políticos lamentablemente y ni a los maestros solos, ¿no? Claro. Como padres tenemos que estar muy pendientes qué es lo que están viendo los hijos y poder complementarlos para que no nos atropellen con una ideología que no estamos de acuerdo. Claro, ¿no? claro que porque, sí. Claro que sí. Pues finalmente, si el padre que se queda dormido, otra gente va a educar a su hijo, ¿no? Es correcto. Yo les agradezco que tomen, por favor, una paletita de color azul, que no tiene nada que ver con el sexo y la ideología, ni mucho menos, ¿verdad? Pero ahí está, con todo cariño para ustedes. Agradezco mucho a nuestro equipo aquí en cabina. Gracias a toda la gente maravillosa que comentó, que se conectó, a los que nos escuchan en la Romántica 89.5 FM, y creo que la semana que viene vamos a tener que darle continuación a este tema, así que comprométanse conmigo y con la audiencia, ¿ok? Gracias. Ok, bueno, pues nos vamos. Este fue su programa Contrapeso. Sabe que le queremos, sabe que estamos con usted. Recuerde, yo soy Sandra Martos y les llevo en el corazón. Gracias. Por hoy hemos terminado. Contrapeso. Sandra Martos regresará el próximo sábado para darte a conocer todo lo que sucede en el ámbito empresarial, político y social de tu ciudad. Sábados en punto de las 2 de la tarde en Romántica 89.5 FM. Contrapeso. La otra cara de la moneda.